Hola, tengan todo buen día. Esta ocasión vamos a revisar el tema que estaba programado para esta semana, en el cual pues vamos a destinar todo el tiempo para ver el tema 7, que nos va a básicamente ampliar acerca de hemisferios cerebrales. Al mismo tiempo, ya que estamos abordando este tema, vamos a tratar de explicar un poco mejor pues la conformación de la sustancia gris y la sustancia blanca, así como también, por supuesto, gran parte importante de esto, que es lo que se termina conformando finalmente, que sería la corteza cerebral. Vamos a tener en cuenta diferentes aspectos, algunos que ya habíamos manejado generalmente en los laboratorios, que básicamente, pues, cuando usted ve acá en esta imagen, estamos viendo todo el encéfalo que está compuesto por cerebro, tallo encefálico, cerebelo. Básicamente aquí estamos viendo tres diferentes órganos y en este caso pues específico donde se le están poniendo las figuras en color, estamos viendo directamente el cerebro. Del cerebro habíamos desglosado que pues puede dividirse en dos principales subdivisiones, que serían básicamente los dos hemisferios de los cuales está formado el cerebro, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, que ustedes ven en cada uno de esos colores, uno en color celeste, uno en color rosado. Son solamente dos hemisferios los que van a estar controlando directamente las funciones más básicas que básicamente la catalogan a este órgano bastante importante. Entrando y profundizando quizás no tanto en la cuestión anatómica, sino en cuanto a funciones, ya hemos escuchado en forma de clichés previamente, pues de que el cerebro funciona de manera individual en el sentido de que pues cada hemisferio va a hacer algo muy diferente. Muy seguramente habrán llegado a escuchar que pues si una persona es bastante lógica es pues porque pone en marcha mayormente su hemisferio izquierdo. Y si es una persona más creativa, más dedicada a las artes y demás, a la creatividad, hemos escuchado que se dedica principalmente a una acción o una básicamente reacción que es básicamente coordinada por el hemisferio derecho. Pero pues nada más lejos de la realidad. Realmente el cerebro no funciona de esa manera tan específica como antes se concebía, sino que puede funcionar de una manera más coordinada, como una red realmente neuronal. Ya sabemos que pues todo el sistema nervioso está conformado por neuronas y cada una de ellas específicamente va a estar ya sea en el hemisferio izquierdo o hemisferio derecho, pero no quiere decir que las acciones de una van a básicamente dejar inhabilitadas a las acciones que están en el hemisferio contralateral o viceversa. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, tenemos esta concepción. Por ejemplo, acá está simbolizado el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. No porque, pues, ya les mencionaba esta parte bastante cliché de cómo se mencionaba o cómo se trataba directamente esta función previamente, y es algo que se nos viene diciendo desde pequeños, que básicamente tenemos un cerebro más analítico, más específico, más formal, por así mencionarlo, que está del lado izquierdo, y un cerebro bastante creativo, destinado a todas aquellas artes que pues nosotros como seres humanos desempeñamos, pero pues no funciona realmente así. Si esto fuera tan sencillo como se trata de esta manera, pues varias funciones que cuando se pierden, digamos, en un tipo de accidente cerebrovascular, que es cuando una parte del cerebro se queda sin sangre, ya sea porque no llega la sangre directamente a ese punto específico de tejido o básicamente se ha roto un vaso sanguíneo que nos expone a la irritación de esas diferentes zonas, básicamente nosotros perderíamos gran parte de nuestro potencial como seres humanos, pero realmente no es que funcione de esa manera bastante aislada, sino que pues más bien de acá, como lo estamos viendo justamente en la parte central, sino que es una manera compartida básicamente en cuanto a funciones. Sí es cierto que ciertas partes, ya sea hemisferio izquierdo o derecho, están funcionando para funciones bastante específicas, ya que vamos a mencionar posteriormente. Ya vamos a profundizar en eso, pero realmente la teoría actual pues nos menciona que las diferentes funciones a las cuales nuestro cerebro está directamente enfocado están trabajando de manera coordinada, o sea que se necesita mucho el hemisferio izquierdo para trabajar en cuanto al derecho, y el derecho necesita funciones totalmente correlacionadas al hemisferio izquierdo. Entonces, llévense esa idea de que realmente están trabajándose como en función coordinada. Para esto también hemos mencionado previamente en prácticas anteriores que pues a estos dos principales divisiones, a estos dos hemisferios, va a haber una estructura, o mejor dicho, un espacio que los está separando. A este espacio, aquí está señalado en color rojo, le conocemos con el nombre de fisura interhemisférica, razón por la cual le queda su nombre. Básicamente está ubicada entre ambos hemisferios, tanto izquierdo y derecho. Eso es lo que realmente termina separando. Pero si se fijan,
aprovechando esta imagen que está rotando, un poco más gráfica, podemos ver al fondo hay una estructura que está funcionando como un medio de unión. Y a esa estructura la conocemos formalmente con el nombre de cuerpo calloso, que es esta que tenemos agarrada en color rojo acá al fondo. Vean, ella es la estructura que pues hemos visto en diferentes piezas tridimensionales, que básicamente le va a ser la encargada de estar uniendo o a estar haciendo un puente, básicamente conectando hemisferio izquierdo con hemisferio derecho y viceversa. Por esa razón decimos que funciona el cerebro como un medio, como un órgano que está básicamente comunicándose de un lado por otro. Es más, ya vamos a confirmar esta teoría que les menciono. No es ni siquiera teoría, sino que es un dogma más bien establecido ya en épocas actuales, que realmente el cerebro funciona como una base neuronal que se está comunicando de lado a lado y en diferentes direcciones. O sea, esto en pocas palabras, esta es la función del cuerpo calloso, estar uniendo el lado izquierdo con el lado derecho para que se estén comunicando perfectamente, neuronas de un lado con neuronas del otro, por supuesto. Ahí está un poco más fiel a la neuroanatomía actual o neuroanatomía funcional que se maneja ahora en día. Ustedes pueden ver en esta figura de colores, ustedes pueden ver en cada diferente color está básicamente representando un diferente axón. Un axón que posiblemente su cuerpo esté ubicado del lado izquierdo, pero se está conectando directamente con el lado derecho y viceversa. Entonces, en ese camino de intercomunicaciones se está formando esa estructura que es como un puente de enlace. Es la estructura que les acabo de poner. Es el mismo cuerpo calloso. Acá representémoslo desde un ángulo muy diferente, desde un corte muy diferente a lo que hemos estado viendo anteriormente. Este es un corte frontal o un corte coronal, donde ustedes pueden ver básicamente cómo está pasando esa estructura del cuerpo calloso. Es como que si estuviésemos viendo esta misma imagen desde acá, ¿sí? Visto desde el frente, acá, justamente en esta zona, principalmente, como que estén viendo la cara de frente. Entonces el corte se ha hecho de manera coronal, se ha cortado de oreja a oreja para que ustedes puedan ver cómo están pasando todas esas fibras. Y si esas fibras están unidas como un gran conjunto, le van a formar un macizo, que es ese cuerpo calloso que se ve ahí, pero dentro de ellas, realmente el corte original se vería de esta forma, ¿sí? Es un puente básicamente de axones que están comunicando un lado con respecto al otro. A eso pues tenemos que pasar ya una vez mencionada como es la configuración básica del cerebro que está trabajando con hemisferios. Cada hemisferio, ya sea izquierdo o derecho, se sigue subdividiendo, pero en este caso van a ser llamados lóbulos. Los lóbulos originalmente son tratados de forma superficial como cuatro lóbulos. Hay un lóbulo que se queda mucho más profundo, que va a ser conocido como lóbulo de la ínsula, que queda mucho más profundo, por supuesto. Ya se le reconoce como un lóbulo totalmente aparte de estos cuatro, pero esos son los que más se pueden ver de forma superficial. Desde un aspecto, desde una cara dorsolateral o desde un aspecto más medial, quizás ellos son los más visibles, esos cuatro que estamos viendo. Ya sabemos que todo lo que se va a encontrar en la parte más frontal, de ahí viene su nombre, el lóbulo frontal, totalmente contrario, el lóbulo frontal va a ser todo el lóbulo occipital, que pues es el hemisferio, perdón, el lóbulo o lóbulos, porque son dos, siempre son pares, uno de cada lado, uno al derecho y uno al izquierdo. Estos son los dos más pequeños. No porque sea pequeño quiere decir que sea menos importante, obvio que no. Vamos a ver diferentes puntos específicos de funciones que están básicamente relacionadas a uno u otro lóbulo. Aquí lo que más destaca son directamente los centros de la visión, núcleos de la visión que se encuentran acá y por eso es que se catalogan como bastante importantes. Así como estos óvulos occipitales que estamos viendo acá en color verde son destinados para la visión, los demás lóbulos van a estar conteniendo diferentes núcleos que se van a encargar de otras funciones, como por ejemplo el lenguaje, la audición, etcétera. Entonces terminemos de verlos, lóbulo frontal acá en colores anaranjados, en lóbulo occipital, en la parte más posterior. Siempre el occipital va a ser contrario a lo frontal, ¿sí? Si este es anterior, este va a ser posterior. Y por supuesto los que quedan como lóbulos básicamente a ambos costados, tanto lóbulos parietales en la parte más superior como en la parte más inferior que va a estar compuesto por los lóbulos temporales que están en color rosado. Los celestes serían los parietales. Esta es una vista superior, como que estamos viendo el cerebro desde arriba para que me entiendan mucho mejor la descripción que tratamos de hacer. Esta es una vista dorsolateral para que veamos que estamos viendo la parte lateral del cerebro. Esto es frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital. Por supuesto, las demás
órganos que están conformando el encéfalo, como es en este caso. Acá reconocemos que es la parte posterior porque aquí se encuentra el cerebelo, esto es el tallo encefálico con sus tres porciones. Ahí la que se encuentra oculta debajo de este es el mesencéfalo que ya se va a encontrar un poco más superior. Aquí está el puente, aquí está la médula oblonga. Aquí estamos incluso viendo, nos estamos adelantando ya a los hechos que vamos a tocar mucho más después, que sería directamente un corte, que se ha hecho un corte, se ha sacado acá un pequeño trozo para que ustedes puedan ver cómo es básicamente la configuración de la sustancia blanca con respecto a la sustancia gris. Siempre en el cerebro, quien va a cumplir la parte más periférica va a ser la sustancia gris, eh, dejando de lado que pues en la parte más central del cerebro también hay pequeñas colecciones de sustancia gris que se van a llamar núcleos basales. Ya no son conocidos como ganglios basales como antes se llamaba, sino que realmente como núcleos basales. También hay sustancia gris en lo más profundo del cerebro, pero la mayoría de ello va a ser ubicada en la periferia. Ya eso lo vamos a llevar realmente con el nombre de corteza cerebral, a esa parte o a esa cantidad de sustancia gris que se ubica directamente en la periferia de todo el cerebro. Entonces, esa es la configuración que vamos a manejar. Veamos más diferentes cortes donde se puede ver con más propiedades de sustancia gris y blanca. Ya hemos mencionado en otras clases, incluso en las partes prácticas, que básicamente cada vez que ustedes vean sustancia blanca es como que estén viendo un conjunto de axones, sobre todo conjunto de axones que se encuentran mielinizados. Esa mielina es la que les confiere ese color blanco, ¿verdad? Realmente por eso es que es sustancia blanca, porque es una gran cantidad de axones, pero su gran cantidad, esta gran cantidad de axones están básicamente mielinizados. Esa cantidad de mielina es lo que realmente les va a dar ese correspondiente o esa configuración o esa coloración realmente que se distingue básicamente en tonos blancos. En todo lo contrario, lo contrastado con ello es la sustancia gris que se encuentra, como les mencionaba, en toda la periferia. Eso es lo que vamos a abordar en unos objetivos mucho más posteriores, que están conocidos, básicamente va a ser conocido como toda la corteza cerebral. Entonces vean la corteza cerebral en la periferia, sustancia blanca al centro, pequeños grupos de sustancia gris al centro, que son los núcleos basales. Vamos a tocarlos luego a ellos y todo lo que vemos en color celeste que hayamos sido abordados en otros cuestionamientos son directamente los ventrículos, que son esos espacios que van a estar conteniendo líquido cefalorraquídeo principalmente. Vemos acá, este es un corte frontal, este es un corte transversal o corte horizontal. Aquí se puede ver cómo se ha cortado en cada una de esas diferentes modalidades. Acá un corte coronal, corte frontal para que quedara así. Y este es un corte, pues, corte transversal o corte horizontal o casi que un corte oblicuo aquí para que ustedes puedan ver cómo que queda siempre respetando esa configuración de corteza en la periferia o sustancia gris en la periferia, sustancia blanca al centro principalmente y algunos grupos de sustancia gris que se encuentran totalmente al centro del sistema nervioso central, que serían básicamente correspondientes a todos los núcleos basales. Núcleos basales que conste, sí, ya ese nombre de ganglios ya no les corresponde, porque cada vez que hablamos de núcleos es que estamos mencionando que ahí se encuentran directamente cuerpos, somas o pericarium, como quiera llamarles, junto con sus componentes de dendritas y algunos axones que todavía no se encuentran milenizados, ¿sí? Eso es lo que está formando la sustancia gris realmente. Núcleos, perdón, digo cuerpos, somas, pericarium, como quiera llamarle, junto con las dendritas. Eso es principalmente. Y algunos axones que no se encuentran minimizados. Y resumen, sustancia blanca es todo aquel componente formado exclusivamente por axones que se encuentran exclusivamente milinizados. Es la gran diferencia entre una y la otra. Entonces vemos acá la configuración. Si vemos de que desde acá respetamos esa configuración, si ustedes pueden notar en el fondo, ahí se alcanzan a ver unas líneas, sí, un poco más de dibujadas, un poco casi como marca de agua. Esas líneas que se están formando ahí como de forma tridimensional, esas líneas están respetando la dirección que están surcando los diferentes axones para que se lleve esa idea que por qué está la sustancia blanca al centro del cerebro, pues porque ahí están pasando todo el gran conjunto de axones de una dirección para otra, direcciones que vamos a mencionar. Entonces vamos a tratar de que los axones están bajando y subiendo, subiendo y bajando, moviéndose de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de atrás para adelante, adelante para atrás, en todas direcciones. Por eso es que se alcanzan a ver esas líneas totalmente dibujadas ahí. Pasemos acá a otros cortes. Aquí podemos verlo en esta configuración que te decía, un corte coronal. Ahí se puede ver nuevamente sustancia gris, sustancia blanca, el centro de los núcleos basales. Y en otro corte, aprovechando acá que estamos viendo siempre el encéfalo, todo
todo lo que se encuentra allá alojado en el cráneo, pero por debajo nos hace falta otra estructura que es parte del sistema nervioso central, que sería la médula espinal. En la médula espinal, este es un corte de médula espinal, ahí vemos como toda la propiedad o toda la configuración de la sustancia blanca cambia con respecto a la posición que ocupa la sustancia gris. Si acá en el encéfalo o en el cerebro era principalmente sustancia blanca al centro y en la periferia sustancia gris, en la médula espinal cambia todo ese patrón. Toda la sustancia gris se queda en el centro y toda la sustancia blanca básicamente en la periferia. ¿Por qué se queda en la periferia? Siguiendo la misma lógica. Los nervios van buscando hacia afuera, entonces la mayor parte de sustancia blanca tiene que buscar la periferia. Esa es básicamente la configuración. Y como recordemos que en la sustancia gris se encuentran los núcleos, quienes van a procesar toda la información, ya sea motora, principalmente anterior, y sensitiva, principalmente posterior, se tiene que quedar al centro, que es donde finalmente se va a juntar toda esa información. Ya vamos a tocar más adelante en otros temas toda la configuración en base a tractos que nos van a estar llevando información tanto para arriba como para abajo. Acá porque estamos viendo un corte transversal de la médula espinal, pero realmente los caminos están corriendo acá, como que si este puntero fuera alejándose o acercándose cada vez más, moviéndose tanto hacia arriba como hacia abajo. Esa es la dirección que están siguiendo los diferentes tractos. Se llaman tractos a todos aquellos conjuntos de axones que van corriendo por acá, ¿sí? En toda la sustancia blanca. Y se llaman núcleos a todos aquellos conjuntos de somas o de cuerpos que se quedan directamente acá en la sustancia gris. Siempre se vamos a repetir ese distintivo. Acá se ve un poco más específico esa diferenciación que les hacía, sustancia gris, acá al centro siempre, ¿sí? A esos conjuntos de somas, vamos a llamarles cuerpos, ¿sí? A esos conjuntos de somas o cuerpos o pericarium, como quiera llamarle, vamos a llamarles núcleos, y a ese conjunto de caminos formados por axones van a llamarse tractos, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Ahí vemos cómo se respeta siempre esa distribución entre sustancia blanca y sustancia gris. En este caso, pues un corte de médula espinal. Acá lo vamos a ver con mucha más propiedad. Veamos un corte que le están haciendo directamente en una zona de la corteza, en una zona básicamente de la sustancia blanca, al centro del encéfalo. Ahí se puede ver esa configuración. Siempre el axón buscando la sustancia blanca y siempre el cuerpo buscando la sustancia gris. Es más, ya profundizando en la corteza cerebral, y aquí vamos a ir un poco más rápido. Cuando hablamos de corteza cerebral, nos estamos refiriendo únicamente a este manto que se encuentra de forma superficial o de forma periférica. Acá esto es el cerebro. Podemos ver cómo se encuentra acá en colores diferenciados en diferentes partes o en diferentes colores, cada una de estas zonas de corteza cerebral. Todo esto es corteza cerebral, lo que se ve en la superficie, básicamente, esos mantos, ese gran manto que se ve. Es más, la corteza cerebral está definida como eso, como un manto de corteza gris, ¿sí? De sustancia gris, que le va a conferir una extraordinaria complejidad. Porque nosotros tenemos sustancia gris o tenemos corteza, es que nosotros tenemos la capacidad, como seres humanos, como seres, entre comillas, más desarrollados acá en este mundo que nosotros conocemos, lo que nos hace diferente pues a los diferentes animales es básicamente esta complejidad que tiene nuestra corteza. Es mucho más gruesa con respecto al porcentaje total de encéfalo que tenemos. Entonces, entre más corteza tenemos, más capacidad nos da para todas aquellas funciones superiores, inteligencia, lenguaje, conductas un poco más asociadas en cuanto a la sociedad como tal, ¿sí? A todas esas participaciones o a todas esas habilidades que tenemos que nos hacen diferente con respecto a un animal común y corriente. Por ejemplo, si nos comparamos con peces, por ejemplo, ellos no tienen capacidad de abstracción, no pueden llegar a un análisis mucho más profundo, no pueden abstraer, ¿verdad? No pueden hacer esas condiciones mucho más perfectas como nosotros sí lo hacemos. Es por eso, por la cantidad de corteza que nosotros tenemos. Aquí le hacemos un corte, veamos otra vez nuevamente cómo se ve la corteza y ahí se puede ver el conjunto de somas que se encuentran directamente. Como les digo, que encontremos sustancia gris no significa que no se pueden encontrar axones. Claro que se pueden encontrar axones. La diferencia de ellos es que todavía no están totalmente minimizados. Ese es un corte de corteza, lo que estamos viendo acá al microscopio, ¿sí? Ahí se pueden ver los grupos de somas de pericardio y pues todos esos axones que van a seguir todavía mucho más, porque ellos son mucho más largos, por supuesto, por eso es un axón común y corriente, ellos se van a meter directamente acá en la sustancia blanca y ahí van a seguir todo su recorrido básicamente, y en base a su recorrido cada vez se van minimizando más y más y más y más y más, en cualquier otra dirección, como le decía, de anterior a posterior, de posterior a anterior, de lado a lado,
de arriba para abajo, de abajo para arriba. Eso van a formar diferentes caminos que van a ser llamados tractos. Ellos son los que van a estar formados, pero necesitan una gran cantidad de mielina para que esa conducción sea mucho más eficiente. Hablando de la corteza y metiéndonos en temas mucho más específicos, vamos a hablar de esto, el famoso homúnculo. El homúnculo, este es un muñequito que se forma o una pequeña figura que casi como que se pareciera un juguete, como que se ha sido exageradamente eh, que le digo que ha sido básicamente exagerado en algunas partes de su cuerpo. Estas partes del cuerpo de esta figura pues han sido tomadas en referencia a qué tan importante o a qué tantos núcleos, perdón, cuerpos, somas o pericarium le dedica el cuerpo a algunas partes específicas del cuerpo humano. En este caso le dedica gran cantidad a la boca, a la lengua, ¿sí? A esas partes orales, ¿sí? A esas partes móviles que tenemos como manos, que son quizás las partes más finas en cuanto a movimiento que nosotros podemos hacer. Con las manos podemos hacer lo que muchos animales no pueden hacer, ese movimiento súper fino que tenemos, esa exactitud, esa precisión, básicamente, el cuerpo, o mejor dicho, el sistema nervioso central destina una gran cantidad de neuronas a ese movimiento fino. Por esa razón le damos esta caracterización acá en esta figura que le repito se llama homúnculo. En este caso el homúnculo puede ser tanto sensitivo como motor. Vamos a aprender más adelante que hay partes sensitivas, hay partes motoras específicas. Ahí justamente donde está agarrado, ¿sí? Cercano al surco central, hay un surco. Sí, ese surco que se queda justamente al centro, dividiendo básicamente el lóbulo frontal del lóbulo parietal, vamos a encontrar ese surco central. Un poco adelante del surco central está el giro presentral y un poco atrás o posterior al surco central vamos a encontrar el giro poscentral. Uno, el precentral, ¿sí? Está básicamente relacionado a toda la principal actividad motora, de ahí viene principalmente las órdenes motoras del cuerpo, y al giro postcentral que queda posterior al surco postcentral, ese giro va a estar destinado directamente a todas las funciones sensitivas. En pocas palabras, le dedicamos un giro completo de nuestro cerebro, básicamente a movimiento motor, ahí donde se van a originar las órdenes motoras, y básicamente destinamos un giro, que es el giro postcentral, básicamente a ser lugar de recepción de las principales actividades sensitivas. Acá tenemos un corte frontal, un corte coronal, como quiera verlo, y vemos como incluso diferentes partes del cuerpo van acomodadas y siguiendo ese patrón. Para que me entienda mejor este corte, si esto es el lóbulo, perdón, si esto sería el hemisferio izquierdo, acá estamos viendo nada más un hemisferio, esto sería la línea que está entre hemisferio y hemisferio, o sea que esto es la línea o fisura interhemisférica. Esto es la fisura interhemisférica. Y ustedes pueden ver cómo las partes más cercanas a esa fisura interhemisférica están guiadas o van directamente enfocadas a darle movimiento específico o sensibilidad específica a partes de los miembros inferiores. Si nos vamos moviendo un poco más lateral, ¿sí? Ya básicamente esto sería el lóbulo parietal y acá un poco más abajo de esta zona ya sería el lóbulo temporal. Ahí ustedes pueden ver cómo ciertas partes, en este, específica esta parte que estoy tocando acá, que sería acá, específicamente por esta zona, están manejando principalmente miembros superiores. Por eso decimos que dependiendo de la zona de corteza donde se dañe, ya sea una irrupción en cuanto a que se corte el suministro de sangre o que deje de llegar directamente sangre ahí o se rompa una estructura vascular que vaya a arruinar todo ese tejido nervioso, ¿sí? Estamos hablando del potencial daño que puede llegar a provocarse en una persona. Eso explica, incluso aquí podemos ver como esta parte más todavía lateralizada, que sería esta zona que estamos viendo con el puntero acá, va dedicada directamente a zonas de la cara. Y a esta zona le dedicamos una gran cantidad de acciones para que básicamente el movimiento sea mucho más preciso. Partes específicas de la boca, como son los labios, tienen una gran afinidad en cuanto a movimientos mucho más específicos. Por eso es que el homúnculo está representado de esa manera, para que podamos ver que ciertas partes del cuerpo, el cuerpo le dedica, o mejor dicho, el sistema nervioso central le dedica una gran cantidad de neuronas directamente para ese movimiento, ya sea mucho más específico, mucho más fino, como quiera mencionarle. Entonces, en base a esto es que va relacionada con un daño directamente en el cerebro o en una parte de la corteza cerebral nos va a afectar una parte específica del cuerpo humano, ya sea partes de los miembros inferiores, partes de los miembros superiores, e incluso partes específicas de la cara. No todo daño en una persona, si usted compara a dos personas muy distintas, a una le haya pasado un derrame cerebral, que realmente es mal llamado derrame cerebral, sino que es realmente un evento cerebrovascular en donde hay
una isquemia o donde hay una ruptura. Entonces, dependiendo de la zona, eso es lo que hace que varíe un paciente con respecto al otro. No porque un paciente tenga daño en la corteza cerebral, ya sea frontal, no quiere decir que ese paciente que posiblemente haya tenido cambios de personalidad, la otra persona con cambios, o mejor dicho, un evento enfocado en el lóbulo occipital, tenga o tiene que tener daños exactamente en esa parte de la personalidad. Como aquí atrás se encuentran núcleos específicos que van a coordinar la visión, más que toda la persona puede ver trastornos relacionados con la visión. Entonces, cada uno de los puntos o cada una de las zonas del cerebro va catalogada en base a diferentes funciones. Ya vamos a hablar mucho más de esto. Acá está en resumen los diferentes homúnculos. Del lado izquierdo tenemos todo lo que tiene que ver con sensaciones. Aquí están representando un hemisferio completo, ¿sí? Y en el lado derecho estamos representando acá el homúnculo motor. No quiere decir que el lado derecho se va a ocupar del motor y el lado izquierdo del sensitivo. No, aquí están representados los dos homúnculos. Un homúnculo que es del sensitivo y un homúnculo que es únicamente del apartado motor. Vea las partes que están localizadas acá, ¿sí? Todo eso sería básicamente lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo temporal. Si esto es la fisura interhemisférica, eso sería básicamente el surco lateral, ¿sí? Para que ustedes puedan ver. Incluso ahí están representados los diferentes ventrículos, los ventrículos laterales, que podrían llamarse perfectamente primer y segundo ventrículo o viceversa. Entonces usted puede ver acá todas las funciones adheridas, ya sea el aspecto sensitivo o el aspecto motor, de cómo está catalogado o cómo está distribuida en diferentes zonas de la corteza. Por eso es que diferentes zonas de corteza pues van a tener diferentes daños que se van a ver reflejados de diferente forma en diferentes pacientes. Esto es básicamente la actividad. Quiero que se dé esta idea de cómo es que se están juntando las neuronas, cómo están teniendo la actividad coordinada entre ellas. Todas están conectadas entre todas, ¿sí? No es que una neurona le debe una acción a la otra y esto vaya en fila india, no. Hay varias neuronas que se están interconectando al mismo tiempo, unas con otras. Por eso es que tiene una gran cantidad de dendritas. Por eso es que el axón nos sirve básicamente como una figura o como una estructura que nos va a dirigir el impulso nervioso. Esto es básicamente la base representativa de cómo funciona realmente el cerebro, cómo se está coordinando entre neuronas y neuronas, para que vea que la actividad siempre es dirigida a diferentes puntos, ¿verdad? Porque siempre, todos tienen un inicio, todas tienen un final, pero todas realmente están coordinadas como tal, ¿sí? Quitémonos de la cabeza esta idea, ¿verdad? Que es un solo enlace de que una neurona le manda una acción a la otra o una función, o como le digo, una corriente eléctrica a la otra. Siempre es una gran red neuronal la que se está. En lugar sustituyendo a esto, no lo vea en forma de fila india, sino que véalo de forma coordinada, ¿sí? Esta distribución, grandes grupos se están activando al mismo tiempo que otras, básicamente. Por eso decimos, o por eso quitamos esa idea básica de que tenemos un cerebro bastante lógico, bastante formal, bastante ordenado, de un cerebro bastante creativo, ¿sí? Esta idea desechémosla poco a poco, porque realmente no es que funcione así, no es que solamente trabajemos con un lado derecho o otros que se enfoquen a matemáticas, que trabajen con informática, con computadoras, solamente va a trabajar al lado izquierdo, claro que no, ¿verdad? No es que un lado esté apagado y el otro esté despierto. Eso no funciona así. Funciona de una forma coordinada. Una neurona manda comunicación a otra y viceversa. Todas se están comunicando entre todas al mismo tiempo para crear una gran base de recuerdos. Es más, eso es lo que nos hace tener una gran base de recuerdos, que varias neuronas se están interconectando al mismo tiempo junto con otras. Y entre más conexiones haya, pues por supuesto la actividad va a ser mucho más moderada, mucho más una actividad, se le dice ahora en día, una mayor plastificación cerebral, ¿sí? En donde las neuronas pues nos sirvan como redes de conexiones junto con otras y nos puedan ayudar a tener muchas más conexiones. Eso es la base de la neuroanatomía de ahora en día. ¿Vale? Les pongo estas representaciones. Estas son imágenes, por ejemplo, en resonancia magnética, los diferentes cortes, cortes que van subiendo, cortes que van bajando. Y esto que estamos viendo ejemplificado acá en color son los transitar de los diferentes tractos. Ya mencionábamos que los tractos es un conjunto, un camino de axones que van en diferentes direcciones, tanto para arriba como para abajo, ¿verdad? Tanto como de superior a inferior, de inferior a superior. Esta es la estructura que tenemos que manejar, esto es lo que tenemos que pensar cada vez que hablemos de un tracto. Caminos que se van interconectando, ¿verdad? Caminos que están formados por axones, por supuesto. Ese es un pequeño ejemplo de todos los caminos que pueden dirigirse directamente, porque realmente son dirigidos de esta manera. Aquí le pongo un corte de encéfalo, o mejor dicho, diferentes cortes, cortes coronales que están localizados acá, cortes sagitales que están también montados uno sobre otro. Se puede ver un aspecto más frontal, un aspecto más occipital. Acá en este caso, esto es inferior, esto es superior. Cada uno de los diferentes colores que estamos viendo acá son diferentes interconexiones que los axones están siguiendo de entre un lado.
lados de la corteza cerebral que van de anterior a posterior, de posterior a anterior, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de superior a inferior, de inferior a superior, en oblicuo, en diferentes direcciones. Esta es la base más fiel que usted puede llevarse de cómo se están interconectando las diferentes acciones. Por eso es que hay diferentes tractos también. Otra parte también que hace falta mencionarla es acerca de los tres diferentes tipos de corteza bajo la cual nuestra corteza como tal, nuestra corteza humana está realmente evolucionada. De todo humano, desde los ancestros más primitivos que tenemos, básicamente nuestro cerebro ha ido evolucionando para que sean lo que realmente son ahora en día. Por eso somos, entre comillas, la especie evolucionada, ¿verdad? La especie que mejor, pues, se supone puede tener una mayor colección de corteza cerebral y por tanto todas nuestras capacidades encima de los diferentes animales. Pero eso pues se dio a partir de millones y millones de años de evolución. De forma general manejamos que en esa base filogenética, y cuando yo digo filogenética me refiero a esa evolución que ha tenido nuestro cerebro, a través de millones y millones de años, hemos tenido tres, o tenemos todavía, mejor dicho, tres diferentes tipos de corteza. Una arquicorteza, que es la más primitiva de todas, una paleocorteza, que es la que siguió evolucionándose a partir de una arquicorteza, y finalmente una neocorteza, que es la que más desarrollamos en los últimos millones de años para que seamos lo que somos ahora en la actualidad. Para que me entiendan mucho mejor esto. Nuestros principios como ser humano se rigieron bajo una arquicorteza. Una arquicorteza siempre se menciona en la mayoría de pues, espacios que la arquicorteza siempre va enfocada a todas aquellas, a todas aquellas básicamente capacidades que los animales más primitivos tienen de guiarse en base a movimiento. Movimientos, sí, todo lo que pueden captar de su entorno, entornos o estímulos ¿qué le digo? Visuales, olfatorios, principalmente visuales y de diferentes dimensiones, ¿sí? Esto se manejaba de esta manera, ¿sí? Los animales más primitivos se guían de esta forma. Ellos no se guían con base a la razón, en base a la cognición, ¿verdad? O base a básicamente estructuras un poco más complejas, sino que pues de ahí viene el nombre de esos famosos cerebros reptilianos, por ejemplo. Es como relacionamos a la arquicorteza con el famoso cerebro reptiliano, que nos guiamos en base a instintos, ¿sí? Por ejemplo, acá le ponen a la serpiente que se lleva más que todo por la necesidad de cazar, la necesidad de nutrirse, ¿verdad? Esos instintos primitivos que lo hacían cazar y sobrevivir. Hay otra, que sería la paleocorteza, que ya es un poco más evolucionada, para que me tengan una idea. Esta arquicorteza tiene aproximadamente de los primeros vertebrados, allá casi que unos 500 millones de años de evolución. Una paleocorteza que ya tendría aproximadamente entre unos 350, entre unos 300 millones de años de antigüedad. Ella fue un poco más desarrollada, ella iba básicamente enfocada a aquellas estructuras un poco que ahora conocemos como sistema límbico, que es lo que nos va a dirigir las diferentes emociones que a nosotros pues nos catapultan, ¿verdad? Nos hacen enfocarnos. Ese animal representativo básicamente sería el perro o el lobo. En esos casos, un poco si nos metemos a estructuras mucho más primitivas, las estructuras del lobo. Él se rige principalmente, y eso sí lo sabemos porque por pues, su ancestro actual, que sería el perro, es guiado principalmente por el olfato. El olfato lo guía en base a quizás diferentes emociones bajo las cuales va a tratarse de guiar, ¿sí? Pero aún así los humanos seguimos o nuestra especie sigue evolucionando para que encima de estos dos cerebros predomine todavía una base mucho más compleja, que sería aquella base racional o cerebro racional. Por eso le quedó el nombre también. En algunos lugares pueden encontrar como el cerebro humano. Básicamente no significa que nosotros no tengamos un cerebro reptiliano o un cerebro mamífero, que claro que lo tenemos, pero va enfocada a estructuras mucho más profundas de nuestro cerebro, a lo que conocemos como amígdala, a lo que conocemos como el sistema límbico, al sistema parahipocampal, al sistema del hipocampo. Todo ahí quedó enfrascado básicamente estos dos cerebros primitivos, a lo cual ahora pues lo domina un cerebro que se queda directamente enfocado en la corteza cerebral, un cerebro mucho más racional que nos hace tener lenguaje, nos hace razonar, nos hace tener abstracciones, etcétera. Aquí está. Por eso es que tenemos esa distinción. Y a cada una de ellas, pues, si la vemos desde el aspecto histológico, vamos a ver que podemos encontrar diferentes tipos de capas. Por ejemplo, si nos centramos, aquí estamos viendo una imagen referencial a esto, solamente enfocado a la corteza cerebral. En esta corteza cerebral nosotros podemos ver diferentes conjuntos de axones, diferentes conjuntos de somas que se están nutriendo
o básicamente haciendo interconexión entre unas y otras. Por eso también tenemos la base de que la mayoría de neuronas que se encuentran allí son neuronas multipolares, porque necesitan cada vez más conexiones entre unas y otras para que puedan haber mayor bases neuronales bajo las cuales nosotros podamos echar a andar diferentes funciones. Es así finalmente como está regido nuestro cerebro de ahora en día. Reptiliano, que por supuesto se encuentra en el fondo, que sería la misma arquicorteza, un límbico que se encuentra enfocado a estructuras límbicas, allá por debajo, cercano a estructuras que van básicamente relacionadas con la amígdala y demás, ¿sí? A lo que vamos a llamar paleocorteza, ahora en día aquí está enfocado, y la neocorteza, que es la que nos domina ahora. No significa que nosotros no tengamos en pocas palabras ni arquicorteza ni paleocorteza, claro que las tenemos todavía, pero un poco más diminutas, ¿sí? Un poco más destinadas al pasado. Lo que domina ahora en día es la neocorteza, es lo que todo nos da nuestras capacidades como seres humanos actuales. Y es en base justamente a lo que vamos a enfocarnos. Únicamente la neocorteza. Es la neocorteza que vamos a tomar de referencia. Aquí lo podemos ver en estructuras. Un corte frontal para que podamos ver a dónde se han quedado realmente relacionadas esas cortezas antiguas que nosotros apropiamos, mejor dicho, enfocamos a otros animales que se guían todavía por ellas. Este es un corte frontal. Veamos acá las diferentes zonas donde se han quedado catalogadas cada una de estas tres cortezas. Y a lo que vamos a hacer principalmente énfasis es a esto, a la neocorteza. La neocorteza tiene diferentes tipos de estratos o capas, se puede mencionar así, o subcapas, por así mencionarlas. Las capas que vamos a manejar son seis en la neocorteza. Esas son las seis que van a tener mayor importancia. Vamos a tomar dos grupos, los estratos granulares y los estratos piramidales. Estratos piramidales porque van a estar básicamente, principalmente hechas por grupos de neuronas que tienen una forma piramidal. Ya mencionábamos que pues en la forma del soma pueden tener diferentes geometrías o bases morfológicas geométricas que se asemejan a pirámides. Esas pirámides o neuronas piramidales van a estar enfocadas principalmente en la acción motora, y los estratos granulares van a tener estructuras o neuronas que están, para empezar, son de mucho menor tamaño comparadas con las piramidales. Estas van a ser de una actividad principalmente sensitiva, ¿sí? Se las llaman granulares por la base o por la semejanza que tienen con estructuras granulares cuando son vistas desde el microscopio, vistas desde imágenes histológicas. Este es un corte de neocorteza, ¿sí? Básicamente la corteza que nos importa, la que mencionábamos que nos hace más humanos o como seres más desarrollados. Ustedes pueden ver cómo están ubicadas una capa sobre otra. No significa que una capa sea independiente de la otra, por supuesto que no. Están colocadas capa sobre capa, pero no quiere decir que estas no pueden conectarse con estas. Claro que se conectan. Es más, eso es lo que nos hace básicamente la gran base de comunicación que tenemos, que puedan comunicarse entre ellas, y es lo que nos da diferentes funciones dependiendo de qué lóbulo se esté hablando. Aquí les dejo un modelo más fila a eso. Veamos las seis capas y cómo cada una de ellas se están interconectando una con respecto a la otra. De aquí nace el concepto que hay dos tipos de corteza, una corteza homotípica y una corteza heterotípica. Homotípica se le dice así o porque tiene un grosor aproximado entre cada una de las capas, un grosor que se parece una con respecto a la otra. Y todo lo contrario sería una corteza heterotípica, en donde van a tener mayor cantidad de neuronas granulares en aspectos o en capas específicas, como puede ser principalmente la capa número 2 o la capa número 4, ¿sí? Y una capa, pues, heterotípica granular, se le dice granular porque se concibe que no hay mayoría de células granulares, sino que principalmente piramidales. Estas van a ser principalmente engrosadas en la capa número 3, en la capa número 5, pues porque es allí donde se presume o donde se tiene la certeza que las capas o que las neuronas piramidales van a ser de mucha mayor predominancia, ¿sí? Ahí va, esa es la comparación entre cortezas homotípicas y heterotípicas. Eso va a depender, les menciono y les repito, en cuanto al grosor de cada una de las seis capas de la neocorteza. Tenemos para eso también la división de diferentes capas o diferentes neuronas que se van a hacer cargo de cada una de estas funciones. Podemos desglosarlas como neuronas principales e interneuronas. Las principales son estas que le dejo en azul, son las que pues más destacan en cuanto a la función que a ellas les predomina. Y haciendo contacto entre ellas, principalmente estas interneuronas. Les dejo acá ejemplos o características específicas de la célula piramidal, son estas que vemos acá en color rojo, ¿sí? Célula piramidal, acá la célula o neurona fusiforme, que sería básicamente que esta que estamos viendo también en color rojo. Ellas dos son principales, por eso las encerramos dentro de ese color, y les dejo las características propias de cada una de ellas, ¿sí?
todas las interneuronas en color negro, que son pues neuronas asociadas que van a hacer una función no tan primordial como las principales, pues por supuesto son clave para la interconexión entre las diferentes capas, entre los seis diferentes sustratos. En resumen, pues les dejo al final pues las diferentes capas, cada una de ellas con su respectivo nombre. Aquí estamos viendo como solamente estamos agarrando corteza cerebral nada más, específicamente neocorteza, y cómo están enfocadas, ubicadas cada una de estas seis diferentes capas. Acá les pongo más referencias para que vean cómo están ubicadas. Sería esta la capa más externa de todas, esta es la capa más interna. Cada uno, como vea usted, con sus respectivos nombres. A eso hay que respetar también el nombre, ¿verdad? Que da relevancia incluso o da a entender qué tipo de neuronas están haciendo principalmente su conjunto o de quiénes están principalmente formadas cada una de esas subcapas. Acá está la distribución de cómo están interconectadas entre cada una de ellas. Es más, son tan grandes a veces estas capas de neuronas que se pueden llegar a visualizar. Un ejemplo de esto son esta estría de Jenari que vamos a encontrar en la zona occipital. En esa zona occipital se puede llegar a ver así a partir de un corte, pues un corte frontal. Vean ese grosor de esa cantidad de axones que están circulando por acá, o principalmente por una gran cantidad de grupos de neuronas que se encuentran ubicadas en esa zona. Es famosa esa zona, pues, porque es la zona que nos va a dar relevancia en cuanto a la función de la zona visual primaria. Es ahí, en pocas palabras, donde se recogen todos los estímulos visuales, lo que nos va a dar ser capaces de reproducir aquel estímulo principal que conocemos como visión. Aquí les dejo un resumen mucho más preciso de cuáles son cada una de las diferentes seis capas que están conformando la neocorteza. Y acá pues el resumen final de cómo están comprendidas cada una de estas capas una con respecto a la otra. Pasando a la última parte de la clase, eso sí es bastante relevante de mencionar, pues mencionamos esto, esta, esta distribución que estamos viendo acá. Es básicamente, así como mencionamos, que cada una de las diferentes zonas, cada una de esas zonas del cerebro, pues tiene o está separada por diferentes grupos. Esta distribución se concibió pues allá por mediados de 1900, en donde básicamente se hicieron experimentos. Estos experimentos fueron llevados por este neurocientífico que conocido con el nombre de Corbinian Brodmann, allá como les digo, entre estos años básicamente este neurocientífico pues él trató de hacer diferentes experimentos en donde trataba de demostrar que hay diferentes funciones que están arraigadas a diferentes zonas del cerebro, ¿sí? Y lo logró comprobar de tal manera que logró clasificar en 52 diferentes áreas el cerebro como ahora lo conocemos. Gracias a los experimentos de estas personas fue como se reconoció que hay una base histológica en donde, si bien sabemos que las neuronas están totalmente distribuidas, dependiendo en cada una de esas zonas que estemos mencionando, que estemos enfocando, pero cada una de esas zonas, en cuanto a funciones, cada una hace una acción muy diferente o una función muy diferente a la que sería por otra. Para que me entiendan mejor, él demostró que, por ejemplo, esta área número 40 tiene funciones muy diferentes a esta área número 21. ¿Sí? Visualmente o macroscópicamente se parecen una con respecto a la otra, pero entre más se vaya acercando a esa distribución o más se vaya haciendo esa diferenciación microscópica, él encontró diferentes patrones, diferentes tipos de neuronas que se encuentran agrupadas en diferentes distribuciones. Ya esa distribución él nombró como áreas, áreas que estamos viendo diseñadas o estamos viendo enfocadas en cada una de estas imágenes en color. Para que me entiendan mejor, cada uno de esos colores que ustedes ven es cada una de esas 52 diferentes áreas, áreas que fueron en honor a su nombre llamadas con el nombre de áreas de Brodmann, ¿sí? Esas áreas de Brodmann son 52. Ustedes vean cómo se distribuye. Se pueden distribuir a lo largo del lóbulo frontal, a lo largo del lóbulo parietal, a lo largo del lóbulo occipital, del temporal, etcétera, ¿sí? O sea que son zonas mucho más específicas que que los mismos lóbulos que ya concebíamos al principio de la clase. Acá le pongo esta distribución, este es cómo se veía histológicamente esa distribución, ¿sí? Esa distribución llevó a verse de esta manera. Esta es una distribución histológica para que vean que diferentes grupos de neuronas podían cambiar en cuanto a la morfología, en cuanto al tamaño de sus axones, en cuanto al tamaño de sus somas, de dendritas, etcétera. Se vio esa configuración muy diferente una con respecto a otra.
a otra, perdón. Repito nuevamente, eso es desde el apartado histológico, es que se pudieron comprobar estas diferentes zonas predominadas por ciertas neuronas, unas más grandes que otras, unas con morfología diferentes a otras, ya sea en su soma o directamente en estructuras como el mismo axón. Así se logra demostrar que pues estos diferentes grupos, si bien eran muy diferentes en cuanto a funciones, también son muy diferentes en cuanto a estructura microanatómica. Así fue como se llegó a la conclusión de que hay diferentes zonas, esas 52 áreas de Brodmann, en donde básicamente ahora en día se conoce que pues hay un conjunto de ellas que van básicamente a destinarse para una capacidad o para una función específica. Por ejemplo, le pongo aquí algunas áreas. ¿Sí? Estas áreas que le ponía acá en la diapositiva anterior, ¿sí? Son conocidas como áreas citoarquitectónicas porque son en referencia a la morfología que cada una de sus células o grupos de células estaba formando para que lo entiendan mucho más fácil, ¿verdad? Y allí cada una de esas zonas o áreas citoarquitectónicas tiene una función determinada. Esta persona, este científico Corbinian Brodmann, logró demostrar, por ejemplo, que tenemos un área enfocada únicamente a procesar todas aquellas sensaciones auditivas. Otras áreas de corteza que son únicamente para interpretar sensaciones como el gusto, otras sensaciones, solamente sensaciones motoras del lenguaje, que sería básicamente lo que estoy haciendo en este momento, que sería hablar. Únicamente una parte de nuestro cerebro se encarga de eso, de procesar todas aquellas funciones motoras que van a regir directamente funciones motoras enfocadas únicamente al lenguaje. Y así como hay áreas motoras del lenguaje, hay también áreas únicamente sensitivas en cuanto al lenguaje. O sea, en base a lo que usted escucha, en base a lo que usted entiende y a lo que usted comprende como un lenguaje hablado. Así usted puede ver diferentes cortes. Este es una visualización de toda el área o de toda la cara. Em, Dorsolateral, básicamente del cerebro, y todo el aspecto medial del cerebro. Usted puede ver que todas esas zonas se encuentran distribuidas en diferentes porciones o en diferentes áreas distribuidas, ya sea en el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal o lóbulo occipital, y cada una de ellas dominadas por unas zonas específicas. Para que me entiendan, el famoso giro precentral está dominado principalmente por por el área número 4. ¿Sí? El área número 4 nosotros la buscamos acá, regresamos a la diapositiva previa, la buscamos con el nombre de área motora primaria. Toda esa área motora primaria es de los pocos giros que un solo giro va a tener una sola área de una sola función. ¿Sí? Toda esta área 4 va a estar ocupando todo el giro percentral. Por eso mencionamos que toda la actividad motora viene del área motora primaria, que está principalmente dominada por ese giro percentral. Así, todo lo opuesto al giro percentral sería el giro postcentral, que está ocupada por las áreas uno, 2 y 3, que sería básicamente, si nos regresamos a la diapositiva anterior, conocida como la corteza somatosensitiva primaria. Para que me entiendan, tenemos un área que sería todo esto, giro percentral, que se ocupa principalmente de toda la actividad motora, principalmente la actividad motora, solamente ella, y un área sensitiva, solamente estrictamente sensitiva, o sea que sensaciones del dolor, como sensaciones como coquillas, ¿sí? Sensaciones de placer y demás que el cuerpo siente, van a llegar a todas esas diferentes áreas dominadas por las áreas uno, 2 y 3 del área de Brodmann. Si nos enfocamos, otro ejemplo, por ejemplo, nos enfocamos al área occipital, tenemos el área 18 que es bien representativa. El área 18, junto con el área 17, nos van a catalogar el área visual primaria. Esa área visual primaria quiere decir que allí es donde se centran principalmente aquellas sensaciones que han venido directamente por todo el aparato sensitivo que es estrictamente visual. O sea que si bien los ojos nos sirven como captador de aquellos estímulos luminosos, realmente es esa zona la que va a regir que nosotros podamos concebir la visión como la conocemos ahora en día. Y así respectivamente en cada una de esas diferentes áreas que nosotros podamos ver acá. Aquí le dejo algunas de las quizás más representativas de cada área. No quiero decir ni la palabra ni siquiera importante porque no es que el área motora primaria sea mucho más importante que la área sensitiva primaria. Claro que no. Usted sabrá que es más importante para usted, si es es más importante mover el cuerpo o más importante es tener sensaciones en el cuerpo. Eso yo dejo a criterio de cada quien considere mucho más importante una área que otra. No me quiero meter en ese aspecto, por eso no digo importante, sino que quizás las áreas más estudiadas, dentro de las quizás más representativas del lóbulo frontal son estas, el área motora primaria. Recuerde que si nos regresamos al lóbulo frontal, el lóbulo frontal termina hasta acá, hasta el surco precentral. Todo lo que se encuentre desde acá hacia adelante, todo esto es lóbulo frontal. Desde el surco central hacia atrás,
Toda esta es área del lóbulo parietal. Y desde ese surco lateral hacia abajo, ¿sí? Aquí ya no sería ni frontal ni parietal. Aquí ya sería únicamente el lóbulo temporal. Y todo esto es lóbulo occipital. Entonces vea que hay ciertas estructuras físicas que podamos ver directamente al ojo que nos hacen distinguir entre un lóbulo y otro. Y pues hay otras áreas que son un poco más difíciles de distinguir anatómicamente, como es la región del lóbulo occipital, que no está regida por divisiones o límites anatómicos específicos, ¿sí? Sino que más bien por otras estructuras que vamos a mencionar llegado su momento. Aquí le dejo entonces los más representativos de áreas de Brodmann que van a concernir directamente y únicamente el lóbulo frontal, ¿sí? Ahí le pongo los más representativos, le repito, no los más importantes, pero sí los más representativos, los más estudiados en la actualidad, ¿sí? Ahí está, desde otros diferentes cortes, ¿sí? Este es una vista medial, este es una vista dorsolateral, este es una vista dorsolateral, ahí vemos al área de Broca, únicamente enfocada en toda la región frontal, el área de Wernicke, que es básicamente el lenguaje sensitivo, el lenguaje que usted entiende, el área de corteza de asociación visual, que ya va llegando cerca del área del lóbulo occipital. Es más, del lóbulo parietal aquí tenemos otros representantes, ¿sí? Los más, le repito, estudiados, los más representativos del lóbulo parietal, quien más sobresale es el área sensitiva primaria, aquella que veíamos que va representada en el giro central. Hay también áreas de apreciación consciente del esquema corporal. Ahí estamos viendo en color azul. Todo eso es el giro postcentral. Ahí está enfocada el área 1, 2, 3 del lóbulo temporal, que es el lóbulo que tenemos por debajo del surco lateral. Ahí esa estructura que ustedes ven profundizada es el lóbulo que les digo que está oculto, que se encuentra profundizado, que se conoce con el nombre de lóbulo de la ínsula. Sí, es el quinto lóbulo que tenemos, pero él se encuentra mucho más profundo. Hay que abrir el surco lateral para poder llegar a esa zona. Hay otras que se encuentran acá en el lóbulo temporal. Sí, regresando a este lóbulo temporal, vea acá, encontramos las áreas 41 y 42, bien ocultas, sí, pero siempre siguen perteneciendo al lóbulo temporal. Ellas pertenecen directamente a esta, a las áreas auditivas primarias y las áreas auditivas de asociación. Eso es para que vea que incluso hay un centro de toda la audición, ¿sí? Ubicadas directamente en el lóbulo temporal. Ahí está nuevamente. A eso conocemos también como en el área de Wernicke, que es también relacionada con el lenguaje que nosotros escuchamos, que nosotros entendemos básicamente. Un lenguaje que nosotros entendemos y un lenguaje que nosotros articulamos. Dos mismas áreas del lenguaje, pero una muy diferente con respecto a la otra, para que vea que el área del lenguaje es muy compleja y hasta se diferencia en diferentes lóbulos. El lóbulo occipital, por tanto, en donde más representativo mencionamos, área visual primaria, acá está colocada. Todo lo que está sombreado en color es básicamente el área visual primaria, a eso es lo que nos interesa. Área visual primaria acá y todo lo que está en color anaranjado y en color celeste son áreas de asociación visual que ayudan, en pocas palabras, para que me entienda mejor, a el área visual primaria, que se pueda compenetrar mucho mejor las funciones para las cuales ellas están directamente enfocadas. En cuanto a funciones básicas, entonces, de todas estas áreas sensoriales primarias o áreas de asociación, tenemos diferentes actividades en donde quizás como de forma más ordenada, de forma más generalizada, podemos destacar que estas funciones, ¿sí? Son principalmente tres. Todas aquellas áreas que se dedican al procesamiento de información sensitivo, todas aquellas áreas que se ocupan de las funciones intelectuales superiores y todas aquellas áreas que se organizan principalmente para tener aquella función motora. Esas serían básicamente las tres áreas más generalizadas que más podemos tomar como un solo o una macro área de funciones, funciones intelectuales, funciones sensitivas y funciones motoras. A estas son las que quizá vamos a darle mayor realce y vamos a subdividirlas en todas las diferentes funciones o diferentes áreas que pues ya estuvimos tocando algunas de ellas. Las regiones, con respecto a estas regiones, pues solamente mencionarles que dependiendo el lugar donde se esté moviendo una fibra a otra de toda la corteza cerebral, así van a ser llamadas cada una de ellas. Por ejemplo, aquellas que se mueven de arriba para abajo, o sea, de corteza hacia la subcorteza, van a ser llamadas fibras de proyección. Todas aquellas fibras que se mueven de lado a lado van a ser llamadas fibras comisurales porque están pasando la comisura del cerebro, que sería básicamente área cercana directamente a el cuerpo calloso, van a ser llamadas fibras comisurales, o sea que se mueven entre hemisferios y hemisferios. Aquí es un error, perdón, sería hemisferios, no hemisferios, hemisferios, ¿sí? Todas aquellas que se quedan de un solo lado, las que nunca se mueven para su hemisferio contralateral o hemisferio contrario,
serían fibras de asociación, o sea que se están moviendo de adelante para atrás, de atrás para adelante, pero solamente en el mismo hemisferio, y aquellas fibras que van subiendo, que se conectan directamente desde el tálamo a la corteza, van a ser llamadas de esa manera, fibras ascendentes o también conocidas como fibras tálamo-corticales, o sea, estas fibras. Aquí podemos ver todo el encéfalo. Esto es frontal, esto es occipital. Ustedes pueden ver ahí imágenes de marca de agua. Ahí está colocado el cerebelo, ahí está el tallo encefálico, aquí está colocado todo el cerebro, para que vean cómo se mueven esas fibras. Incluso les he dado esos colores, ¿verdad? Para que vean que sigo respetando esto. Fibras de asociación, por ejemplo, las que están en color verde. ¿Qué hablábamos de las fibras de asociación? Ellas nunca se intercambian lado con lado, siempre se quedan en el mismo lado. Vean acá las fibras que están en color azul y en color rojo. Usted puede ver que son llamadas, les he respetado, o fibras comisurales o fibras talamocorticales, o fibras que se están compartiendo hemisferios, o fibras que únicamente se están moviendo de arriba, perdón, de abajo para arriba. Ahí vemos otras imágenes, son imágenes sacadas de su libro de texto para que puedan ver el movimiento y todo, dónde están pasando todos esos movimientos en la sustancia blanca. Usted vea cómo se mueven las fibras, ¿sí? Ahí están las fibras comisurales. Este es un solo hemisferio. Aquí han pasado el cuerpo calloso y han formado el cuerpo calloso en su trayecto. Estas que se ven como fibras, que se ven como un punto, realmente son fibras que están corriendo de atrás para adelante o de adelante para atrás. O sea que es como que estas líneas, estos puntitos vienen hacia ustedes acá en la imagen. Lo pueden interpretar de esa forma. Por eso son llamados fascículos longitudinales superiores y fascículos occipitofrontales inferiores. Occipito frontal, ¿por qué? Porque vienen desde el lóbulo occipital hacia el lóbulo frontal. O sea, vienen navegando desde lo más posterior hacia lo más anterior, para que vea que toda la sustancia blanca solamente es una colección de axones que van navegando en todas las direcciones posibles, ¿sí? Aquí tenemos un corte más fidedigno. Esto es macroanatomía para que podamos ver el cerebro visto desde arriba. Vea, aquí no se ha cortado absolutamente nada en este hemisferio derecho, pero en el hemisferio izquierdo se han cortado una gran cantidad de corteza para que puedan ver todo el transitar de fibras de toda la sustancia blanca. Ahí se ha dejado el cuerpo calloso para que vean cómo están corriendo las fibras de un lado para otro. Otro corte, este es un corte o una vista lateral para que puedan ver acá. Ahí se ha cortado, ahí se puede ver cómo están pasando las fibras de un lado para lado. Estas, el fascículo longitudinal que mencionábamos que se mueve de lado a lado y la ínsula que estaba en lo más profundo. Otro corte para que vean. Veamos, ¿sí? Corona radiada, donde están pasando fibras desde lo más superior a lo posterior, a lo inferior y viceversa. Vea, en todas filas se están moviendo o en todas direcciones se están moviendo estos diferentes axones que están conformando toda la sustancia blanca. En resumen, las fibras que están en la sustancia blanca se están moviendo en este orden, o se están moviendo de arriba para abajo o de abajo para arriba. A eso le vamos a llamar el nombre de tractos, ¿sí? Los tractos van pasando en estas direcciones. Aquí vemos un cráneo colocado en otra posición. Estamos viendo la vista inferior. Ahí puede ver los dientes, todas las piezas dentarias para que tenga referencia de cómo están subiendo o cómo están bajando. Esto es el foramen magno. Esto es todo el área occipital. Y así podemos básicamente interpretar los diferentes movimientos que están haciendo estos diferentes axones en todas las direcciones, ¿verdad? Conformando así toda la sustancia blanca como la conocemos. Vea más todavía, subiendo, bajando, bajando, subiendo, como quiera verlo. Todos estos son tractos, así son los tractos. Vea los tractos entonces, cómo están pasando en diferentes posiciones. De esto vamos a hablar posteriormente. Estos mismos tractos van a formar tractos bien específicos que son llamados en base a qué estructura se están moviendo. Por ejemplo, el famoso tracto córtico espinal. El tracto córtico espinal que viene desde el área número 4, ahí es donde nace en el giro precentral. Córtico espinal, ¿por qué? Porque nace en la corteza, se va a llegar a la médula espinal. Vamos a hablar mucho más de de este tracto en clases posteriores para que vean desde ya cómo es el transitar de ellos, pero es originándose directamente de esta configuración que le he mencionado ahora en forma de sustancia blanca. Eso sería entonces lo que tengo o tenía para ustedes guardados. Es cualquier duda o consulta, saben que quedo a la disposición bajo este correo y pues eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias.